queridos hermanos. La verdad que cuando el pastor me habló para que pueda compartir, medité mucho, ¿no? Medité bastante y dije que puedo compartirle a mis hermanos porque yo los amo, los aprecio mucho en el Señor y la verdad he estado pidiéndole al Señor, ¿no? Que me dé una palabra y he estado siendo ministrado, ¿no? Por Dios en esta palabra y quiero compartírsela. Le puse como título Después de la pandemia. Después de la pandemia. Muchos se preguntarán y muchos se preguntan, ¿no? ¿Cómo va a ser el mundo? ¿Cómo va a ser la convivencia entre nosotros después de que hubiera pasado todo esto? Eh, dice, eh, definitivamente no va a ser igual. Hay muchas personas, ¿verdad?, que tienen diferentes opiniones, diferentes puntos de vista acerca de qué va a pasar con el mundo, qué va a pasar cuando pase todo esto, ¿verdad? Eh, los países del mundo pues están experimentando muchas pérdidas, no solamente de vidas, no solamente pérdidas económicas, no solamente pérdidas materiales, ¿verdad? Sino que en las familias y etcétera. Y yo considero, ¿verdad?, que después de las grandes pérdidas surgen grandes cambios eh, en la vida de las personas. La historia de la humanidad pues registra eventos similares, quizás aún peores. Si uno lee, ¿verdad?, la historia, pues ve que el mundo ha pasado por otras pestes, que se ha llevado millones de personas. Un ejemplo es la peste negra, que ha sonado bastante en este tiempo, eh, por allá por eh, el siglo XIV-XVI, si no me equivoco, donde se llevó casi un tercio de la población europea, ¿no? Y Asia y África también. Y en esos años pues no había forma de poder contabilizar. Pero la pregunta es, ¿qué ha aprendido el ser humano en todo esto? ¿Cuál es la enseñanza del ser humano eh, que puede tomar en todo esto? Hay un pasaje que me gusta mucho que está en San Juan capítulo 12, verso 24. Ustedes lo pueden eh, buscar, ¿verdad?, ahí en su Biblia. San Juan capítulo 12, verso 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Considero yo que solamente hay dos resultados cuando se está enfrente a grandes cambios. Por ejemplo, el grano de trigo, ¿verdad? Dos resultados antes de un gran proceso, antes de un gran cambio. O estamos dispuestos a morir y multiplicarnos, o nos quedamos igual y lo peor sin frutos. Por eso es que yo quiero en esta tarde, en esta hora, animarte y que le puedas decir también a la persona que está a tu lado: prepárate para asumir cambios en tu vida. Tenemos que estar preparados para asumir esos cambios. El mundo no va a ser igual. La iglesia no va a ser igual, ¿verdad? Mi familia no va a ser igual. El trabajo ya no va a ser igual. Muchas cosas van a cambiar. Y es que tenemos que nosotros estar preparados para esos cambios en nuestra vida. ¿Cómo? Tomando en cuenta los siguientes principios. Y el primer principio que yo quiero compartir, ¿verdad?, es: el cambio es inminente. El cambio es inminente. De cierto os digo, dice San Juan 12:24, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. La palabra inminente significa que está a punto de suceder o que está muy próximo en el tiempo. El cambio es inminente. Quizás cuando inició el año, ¿verdad?, el año 2020, pues nadie se imaginaba esto, nadie se esperaba, ¿verdad?, los cambios que iban a ocurrir a nivel global o a nivel mundial, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces con nosotros?
nos acomodamos a la rutina o a nuestra personalidad y no estamos dispuestos a cambiar. Eh, Trabajamos, ¿verdad?, aquí en la Universidad Evangélica Boliviana, y cuando sucedió todo esto, ¿verdad?, de la suspensión presenciales de clases, se dio la orden de que todos los docentes, todos los profesores, sigan pasando sus clases de manera virtual. Pero ¿qué fue lo que pasó? Algunos docentes tuvieron que ser despedidos porque simplemente no querían eh, ese cambio, no estaban acostumbrados a ese cambio. Decían, yo no puedo dar mi materia de manera virtual. Entonces, sencillamente o tristemente, no sé, para ellos, tuvieron que ser sacados, ¿verdad? Y ser reemplazados. Escuché a alguien decir, ¿verdad?, en una cadena grande de televisión internacional, que después del COVID-19, ¿verdad?, del virus que estamos pasando, el mundo seguiría igual. Y él se basaba diciendo de que la gente va a seguir siendo egoísta, la gente va a seguir buscando sus propios intereses. Y eso es lo que ha pasado en la historia de la humanidad, decía él. Pues el mundo va a seguir igual. Y me puse a analizar algunos ejemplos que encontramos nosotros en la palabra de Dios. Cuando las personas están frente a grandes cambios, pero no quieren cambiar, no quieren acceder al cambio, no quieren entender de que el cambio tiene que suceder. Me lleva a un personaje que está en Primera Samuel, ¿verdad?, que es el rey Saúl. ¿Qué pasó con el rey Saúl? ¿Verdad? No quiso asumir el cambio. Ya Dios había provisto de otro rey, que es David. Pero sin embargo él intentó luchar por mantener lo que tenía. ¿Y cuál fue el resultado? Que quedó solo, que murió solo y su descendencia no heredó el reino. Primera Samuel capítulo 15 verso 11. Aquí sucede el cambio, ¿verdad? Donde el Señor dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. El profeta Samuel tuvo un gran pesar en su corazón, porque ya Dios había determinado un cambio en el reino de Israel. Ya Dios había determinado que Saúl ya no iba a ser más el rey. Pero sin embargo, ¿qué vemos más adelante? Primera Samuel capítulo 18, el verso 8 y 9. Dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó ese dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Saúl ya sabía que un cambio en su reinado iba a ocurrir. Saúl ya sabía que un cambio iba a suceder en el pueblo de Israel. Pero sin embargo él no estuvo dispuesto a entender ese cambio y no estuvo con el corazón dispuesto a acceder a ese cambio, sino que se aferró a quedar con lo que él tenía. Pienso un corazón egoísta, pienso un corazón que solamente pensaba en él mismo, solamente pensaba, ¿verdad?, en su nombre, solamente pensaba en su descendencia, no pensaba en el pueblo de Israel, no pensaba en que el pueblo de Israel necesitaba, ¿verdad?, un nuevo rey, alguien diferente que los lleve, que los acerque a Dios, o sencillamente no pensó él en cambiar su corazón, sino que el cambio que se venía, ¿verdad?, a él lo puso aún más duro y dijo, no, no voy a cambiar, va a tener que seguir siendo igual. Primera Samuel 31:4 creo que es la parte más triste de la historia de Saúl. Dice Primera Samuel capítulo 31, el verso 4. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen
y me escarnezca. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Terminó con su propia vida. Terminó matándose a él mismo. Saúl en su momento de crisis decidió acabar con su propia vida. Este es un ejemplo, creo yo, cuando el orgullo y el egoísmo manejan nuestra vida y no nos permiten afrontar los cambios. No nos permiten tomar conciencia, ¿verdad? De decir, Dios ha dispuesto un cambio, entonces, ¿qué me corresponde hacer? ¿Qué me toca hacer? Sino que se dejó llevar, considero yo, por su orgullo, se dejó llevar por su egoísmo, ¿verdad? Y terminó quitándose su propia vida. Pienso que en momentos, ¿verdad?, de crisis, cuando se vienen grandes cambios en nosotros, como aquellos docentes, yo les decía, no aquellos profesores que dijeron, no vamos a dar clases virtuales, porque nuestra materia no se puede dar y se encerraron en sí mismos. Pues no estuvieron dispuestos a entender de que el cambio era inminente y tuvieron que abandonar su cargo. La esposa de Lot es otro ejemplo, ¿verdad?, de alguien que su corazón no estaba preparado para el cambio. Recordemos, ¿verdad?, cuando Sodoma y Gomorra iban a pasar por el juicio, ¿verdad?, donde iban a caer, donde iba a ser quemado, ¿verdad?, donde azufre iba a caer del cielo y los iba a aniquilar. Entonces Abraham pide por Lot, pide por la familia de su sobrino, ¿verdad?, y va y los rescata. Pero sin embargo la esposa de Lot, ¿verdad?, se ve de que ama más las cosas materiales y queda completamente sola. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 19, verso 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Creo yo que cuando el corazón del hombre solo piensa en sí mismo, queda solo. Cuando el corazón del hombre solo piensa para sí, solo piensa en sus propias cosas. Me imagino que la esposa de Lot estaba ahí mirando la casa, mirando los bienes que habían adquirido, mirando los placeres, mirando los lujos que tenía, ¿verdad?, ahí en Sodoma, en Gomorra, en su casa, ¿verdad? Y cuando de un momento a otro le dijeron, tienes que salir, esto va a ser quemado, su corazón no estaba preparado para el cambio. Ella amó más, ¿verdad?, las cosas materiales. Y vemos muchas veces, ¿verdad?, en nuestra propia vida, que cuando hay cambios que se avecinan, ¿verdad?, pensamos más en las cosas materiales que tenemos, en las cosas que nosotros podemos controlar quizás, y no queremos perderlas, no queremos pasar por un cambio. Dice, hay otro ejemplo que me llama mucho la atención, la generación de Noé, ¿verdad?, que fueron advertidos del juicio de Dios sobre el cambio que se iba a generar, ¿verdad?, no solamente a la humanidad, sino a todo el planeta. Pero sin embargo, ellos no creyeron. La generación de Noé no creyó. No, a pesar de que fueron advertidos de que iba a venir un gran cambio, iba a venir un diluvio, iba a venir una inundación, ¿verdad?, ellos no creyeron. No estaban listos para ese cambio que iba a venir. ¿Y cuál fue la consecuencia? Mateo capítulo 24, verso 38 y 39. Mateo 24, verso 38 y 39. El mismo Señor Jesucristo dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Algo que es inminente es la segunda venida de Cristo, ¿verdad? La pregunta es, ¿estamos preparados para el cambio que
que eso va a significar para nuestra vida, a nivel mundial. Alguien decía, ¿verdad?, de que todo lo que estamos viviendo, este virus, ¿verdad?, es principio de dolores. Es señal de que la venida de Cristo cada vez está aún más cerca. Pero ante ese cambio, ¿verdad?, ¿qué va a ser nuestra actitud de nosotros? ¿Qué hemos aprendido? Cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios se enojó con toda esa generación, ¿verdad?, que añoraban Egipto. Habían salido físicamente de Egipto, pero Egipto aún vivía en sus corazones. Y ninguno de ellos entró a conquistar la tierra prometida, salvo Josué y Caleb. Leemos en Deuteronomio capítulo 1, el verso 34 al 36. Deuteronomio 1, verso 34 al 36. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Cuando nuestro corazón no se adapta al cambio, no podremos avanzar a la conquista espiritual. Cuando nuestro corazón no se adapta al cambio, no podremos conquistar las cosas espirituales. Quizás algunos dirán, no, culto es en el templo, culto es en la iglesia. Y quizás este cambio que estamos teniendo del culto virtual, ¿verdad?, nos cuesta asimilarlo. Cuando nuestro corazón no se adapta al cambio, no vamos a poder nosotros conquistar. La pregunta que te hago es la siguiente: ¿estás listo para asumir los cambios que se vienen? La iglesia no va a ser igual, el mundo no va a ser igual, las leyes, los países ya no van a ser igual, las escuelas ya no van a ser igual, la convivencia en el trabajo ya no va a ser igual. ¿Estás listo? ¿O nuestro corazón aún aguarda egoístamente de que todo siga igual? Hay personas, ¿verdad?, de que no se adaptan a los cambios. En mi carrera en odontología, ¿verdad?, dentista que no se adapta a los nuevos cambios, ¿verdad?, queda atrás, queda relegado. Porque la ciencia, la tecnología está avanzando cada vez a pasos agigantados. Y nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, tenemos que entender esto. El cambio es inminente. ¿Estamos listos? ¿Cómo va a ser la iglesia del próximo siglo? ¿Cómo va a ser la iglesia después de esta pandemia? ¿Cómo va a ser mi familia? ¿Cómo va a ser mi trabajo? Quizás estás bien acomodado económicamente, emocionalmente, etc. Antes de que ocurra la pandemia, pues todo estaba bien. Yo conversaba con el pastor Daniel, ¿verdad? Le decía, pienso que cuando retornemos a clases en la universidad evangélica, con todo esto, ya no vamos a tener los cultos con los universitarios. Y estaban tan bonitos los cultos, llenos los cultos. Gente con hambre de la palabra de Dios. Una capilla con más de 450 jóvenes completamente llena. Y le decía con el pesar en mi corazón, creo que ya no vamos a tener esos cultos cuando volvamos después de la pandemia o después de la cuarentena. Pero no podemos nosotros quedarnos con eso y decir no, que los cultos tienen que volver a ser igual, tienen que volver a ser lo mismo. Nuestro corazón tiene que adaptarse al cambio para poder conquistar.
El pueblo de Israel no se adaptó al momento en que estaba viviendo en el desierto y murieron en el desierto, porque ellos añoraban las cosas de Egipto, añoraban la comida de Egipto, añoraban, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Sus casas en Egipto, yo no sé. No se adaptaron al cambio y murieron ahí, porque todo fue queja, queja y queja. ¿Te adaptas fácilmente a los cambios? ¿Te adaptas a esos cambios? Si tú no te adaptas, no vas a poder conquistar. Si tú no te adaptas, no vas a poder avanzar. ¿Qué va a suceder después con el mundo? Qué bien, si lo puedo grabar después esa de esta parte. pandemia. Una vez más, yo quiero que le diga a la persona que está a su lado, prepárate para asumir pero cambios no grabé en tu pantalla vida. completa. Amén. Ahora estoy O grabando anótelo ahí, mi prepárate grabación. para poder asumir cambios en tu Solo vida. esa partecita. Y el segundo No sé, principio a ver si sale. es, el primer principio lo dijimos, viste, ¿sí? el cambio es Yo no te inminente. presenté. Tenemos que entender de que va a haber un cambio. Y el segundo principio, ¿De qué? la fructificación será prominente. Amén. La fructificación será prominente. San Juan 12:24, nuestro pasaje dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Amén. Lleva mucho fruto. Me gusta esa palabra, llevar fruto. La fructificación será prominente. Prominente significa que se eleva, que se levanta, que sobresale en relación con lo que está alrededor. Para que haya fruto, el grano de trigo tiene que, dice la palabra, morir. Muchas veces queremos fruto, pero no estamos dispuestos a morir. Queremos disfrutar de los frutos, pero no estamos dispuestos a morir. Con esta pandemia, el mundo está experimentando, como decía, muchas muertes, muchas pérdidas. Pero la pregunta es, ¿qué estás perdiendo tú? No sé, sé que en Estados Unidos, ¿verdad? Escuchaba algunas noticias durante la gestión del presidente Trump. El índice de desempleo pues había bajado, pero hoy se ha elevado bastante, es lo que sé. En Bolivia sucede lo propio. Escuchaba y leía que el 80% de los bolivianos vive del día a día. El ingreso es del día a día. No tienen un sueldo mensual. No tienen un seguro. El 20%, y me considero privilegiado, ¿verdad? De ese pequeño grupo, podemos trabajar en una institución. Pero aún ni siquiera los pastores. No hay reuniones, no hay cultos, ¿verdad? Donde la gente se congrega. Y me pongo a pensar en todas esas personas. ¿Qué estás perdiendo tú en este tiempo? Mateo capítulo 16, verso 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El tomar la cruz es sinónimo de muerte. El tomar la cruz, cuando Jesús decía niéguese a sí mismo, estaba diciendo ya no vivas para ti. Ya no tienes que vivir para ti. El apóstol Pablo lo entendió muy bien, ¿no? En Gálatas 2:20, pasaje que muchos lo saben de memoria, amén. Que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Filipenses capítulo 3, verso 8. Qué tremendo el apóstol Pablo. Tremendo. Cuando dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vemos en el apóstol Pablo ese ejemplo vivo y real de haber perdido todo, de haber perdido, ¿verdad?, todo lo que tenía,
El problema es que no estamos dispuestos a perder nada. O simplemente no queremos perder nada. No queremos perder nuestro trabajo, no queremos perder nuestro negocio, no queremos perder nuestra familia, ¿verdad? No queremos perder nuestro tiempo. El amor y la entrega del apóstol Pablo, al haber entendido que su vida ya no le pertenecía, que podía vivir con todo y vivir sin nada. Por eso es que el pasaje de Filipenses 4:13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Habla de que puedo vivir en abundancia como puedo vivir en escasez. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta entrega del apóstol Pablo hizo que el evangelio se extendiera, ¿verdad?, a los gentiles. Y las iglesias en las casas comenzaron a multiplicarse. Eso es una de las cosas que me gusta mucho. Vemos en Romanos capítulo 16, verso 5, que ahí escribe él, ¿verdad? Saludad a la iglesia que está en la casa. Vemos en 1 Corintios 16, 19, 1 Corintios capítulo 16, verso 19, las iglesias de Asia, dice, no saludan. Si estás dispuesto a morir, la iglesia va a crecer. La iglesia no es el edificio. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un organismo vivo que debe expandirse. Es increíble cómo el virus, ¿verdad?, se ha expandido a todos los rincones del mundo, a todos los países del mundo. Aquí en Bolivia tenemos 9 estados, ¿verdad? Departamentos le llamamos, 9 estados. En los 8 estados ya está, menos en uno. Y es sinónimo de muchas interrogantes, ¿verdad? Incluso en las redes sociales hablan acerca de por qué este estado no está contagiado. Y gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios de que en ese estado no hay ningún enfermo de coronavirus. Pero considero yo, ¿verdad?, de que la iglesia de Cristo es la que más que ese virus tiene que crecer, tiene que expandirse, ¿verdad? Más que cualquier pandemia. Pero eso solamente va a suceder si estamos dispuestos a morir, si estamos dispuestos a perder, ya sea nuestra economía, si estamos dispuestos a perder incluso hasta algún familiar. Suena bastante duro, ¿verdad? Suena bastante duro cuando hablamos de pérdidas humanas. Pero si eso no nos hace que nosotros crezcamos, no nos hace crecer, fructificar y multiplicarse, pienso que es en vano la pérdida de esa persona. Para que el evangelio hubiera llegado a muchos países del mundo, vidas han tenido que ser entregadas, vidas han tenido que ser ofrendadas, misioneros han tenido que ir y morir a esos lugares. Algo que me llamó mucho la atención fue en una cadena internacional, estaban entrevistando al pastor Rick Warren, que conocen, ¿verdad? Y la persona que le hacía la entrevista le dijo, Pastor Warren, usted perdió un hijo. ¿Qué le puede decir a esas personas que están perdiendo un ser querido, están perdiendo un familiar a causa de este virus? Y pues él comentaba de que a causa de esa pérdida vino un gran cambio para él y su familia. Que gracias a eso pudo alcanzar a muchas familias que estaban atravesando esa misma situación. La pregunta es, ¿estás dispuesto a perderlo todo? Así como el apóstol Pablo decir, lo he perdido todo para ganar almas para Cristo. A veces no estamos dispuestos a perder nada, ¿verdad? Concluyo. Prepárate para asumir cambios en tu vida.
¿Cómo? Tomando los siguientes principios. El primer principio, el cambio es inminente. Sí o sí viene el cambio. Segundo principio, la fructificación será prominente. ¿Qué cosas necesitan cambios en tu vida? Este tiempo considero yo que es más que propicio para poder pensar y autoanalizarnos. ¿Qué cosas yo necesito cambiar? ¿Estás dispuesto a adaptarte a los cambios por duros que parezcan? ¿Estás dispuesto a adaptarte? Porque como decía, si no nos adaptamos, no vamos a conquistar. ¿Estás dispuesto a morir, a perderlo todo? ¿Estás dispuesto a hacer de las pérdidas una ganancia para el reino de Dios? Veo quizás, ¿verdad? Como les decía, hay muchas pérdidas económicas. Las iglesias, los pastores, ¿verdad? Que viven tanto en la ciudad como en el campo, que no tienen ingresos. Las familias, ¿verdad? Que pasan días sin poder comer. Pero ¿qué estás dispuesto tú a perder? ¿Qué estás dispuesto tú a morir? Yo creo que hoy es tiempo de asumir cambios y de poder decirle al Señor, Señor, ayúdame a asumir estos cambios, porque solo no vamos a poder hacerlo. Señor, yo quiero fructificar, yo quiero multiplicar, yo quiero que tu iglesia crezca, que tu iglesia fructifique, que tu iglesia multiplique, que tu iglesia se expanda. Pero entiendo que necesito morir a mí mismo. Yo en esta hora, ¿verdad? Quiero que ahí en el lugar donde está tú puedas cerrar tus ojos, puedas inclinar tu rostro, amén. Y vamos a orar. Bendito Dios amado, bendito Padre eterno, yo te doy gracias por darnos el gozo, el privilegio de poder reunirnos. Sabemos, Señor, tu palabra ha sido bien clara. Se viene un gran cambio, Señor, en la humanidad. Se viene un gran cambio, Señor. El cambio es inminente, pero queremos que el fruto, Señor, sea prominente, Padre. Tu iglesia pueda avanzar, tu iglesia pueda crecer. Pero como dice tu palabra, si el grano de trigo no cae y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Que tu iglesia, Señor, cada día, Señor, esté dispuesta a morir. Cada día, Señor, esté dispuesta, Señor, a dejar, Señor, el egoísmo, el orgullo, Señor, a dejar tantas cosas, Señor, que nos distraen. Y a tomar, Señor, a negarnos a nosotros mismos, tomar, Señor, la cruz, e ir en pos de ti. Te doy gracias, precioso Espíritu Santo. Y que tu iglesia, Señor, amistad y vida, Señor, se extienda, expanda tu reino, crezca, Señor. Porque hay hombres, mujeres, familias, Señor, que han entendido, Señor, que estos cambios, Señor, son inminentes. Y prepara, Señor, nuestros corazones para asumir estos cambios. Toda la gloria y la honra sea solo para ti. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Los dejo con el pastor. Amén.